Bien, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a Tirsa. Tirsa, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Buenos días. No sé si ya están en conexión los muchachos. Si ahí está Adolfo, buenos días. Buenos días. Gusto de saludarlos. Eliezer, buenos días. Buenos días, nuevamente. Buenos días. Buenos días. Bueno, creo que la lluvia hay que mencionarla, ¿no? Esa lluvia ayer estuvo tremenda. Llovió en diferentes horarios en varios puntos de Managua, porque en las primeras horas de la noche se reportaban lluvias más aquí abajo, después fue subiendo, y la verdad es que llovió mucho, me parece. Sí, como que abrieron las compuertas. Bueno, acompañada con una tormenta eléctrica tremenda. Sí, fueron como 3 horas de lluvia, creo. Yo sentí lejísimo. Y a mí siempre me han dado miedo los rayos, los relámpagos. Pero sí, estuvo tremendo. Tal vez por los rayos de Chinandega. Tal vez, ¿verdad? 156 casas anegadas. Pero como lo dijo Fidel Moreno, para la cantidad de agua que cayó, pues sí, los efectos fueron, las consecuencias fueron menores, pues, porque no fue jugando, como decimos. Y yo creo que eso hay que reconocerlo y señalarlo sin entrar en politiquería ni nada que se parezca, pues que alguno lo pueda pensar. Pero realmente hay que reconocer que se ha venido haciendo un trabajo extraordinario en la capital. Es decir, con esta lluvia, en otras circunstancias, nos vamos de viaje. No, por supuesto. ¿Ves? Y se ha venido trabajando y trabajando para que no... ¿Te acordás una de las últimas que aparecieron vehículos ahí por el teatro? Sí, correcto. Espantosas que no fue como esta, que duró como 2 horas, o sea, para mí duró todo el tiempo. Pero Managua se ha venido trabajando porque era además urgente. La ampliación de los cauces, nuevos cauces, micropresa, todo ese trabajo que se ha venido haciendo me parece que es importante, pues que ha salvado la ciudad. Pero además el hecho de que mucha gente que vivía en una condición muy, muy, muy precaria en la parte, en las orillas del lago de Managua, en toda esa zona del lago de Managua, pues también ya no vive ahí, ha permitido también que no haya tanta tragedia ni tanta desgracia, pero fue fuerte. Ahora, no solo en Managua, en Estelí estuve están hablando de imágenes de Estelí, cayó granizo, muchos árboles sobre la vía, el techo de algunas casas desprendidos, es decir, porque fue una lluvia, creo que, no sé si en todo el país, ¿verdad? Pero bueno, estuve viendo las imágenes de Estelí, que también hubo mucho daño, sobre todo muchos árboles sobre la vía y tendido eléctrico también que se lo pasan llevando los árboles, pero fue una lluvia fuerte, pues, para ser las primeras. Sí, son las primeras. Se había dicho que no estaba establecido ya el invierno, pero se advirtió Marcio Vaca, ¿verdad?, el director de meteorología, que sí, en esta semana lluvias en la tarde, noche, rayería, incluso se habló de granizo, como efectivamente ocurrió en Estelí. Sí, pero no sé cómo esto afecta a la siembra, ¿verdad?, de primera. Algunos dicen que no es bueno cuando comienza a llover más temprano, otros hablan de... Pero se había dicho que el invierno iba a ser neutro, pues eso dicen que es positivo para el tema de la producción. Adolfo. Buenos días, estaba escuchándolo, espero que no se hayan mojado ustedes con semejante aguacero del día de ayer, por la noche. Efectivamente, los resultados, hay que lamentar, ¿verdad?, siempre que cualquier familia se ve afectada por un aguacero de este tipo, pero dada la magnitud y la cantidad de milímetros de agua que cayó, ha puesto en evidencia que la alcaldía estaba bien preparada con su plan con su plan invierno, en el que han invertido millonarios recursos en limpieza de cauce, construcción de nuevos cauces, nuevas calles, obras de drenaje millonarias que se han hecho en Managua en los últimos años, precisamente para ir reduciendo los puntos críticos y las vulnerabilidades en la capital. Esa enorme caída de agua, ustedes estaban citando años pasados, cuando caían aquellos aguaceros y se venía las aguas desde la zona de aquí sur de Managua, y no se podían contener en las represas que habían medio construido ahí, y después nos inundábamos en el centro
aquí cerca de Plaza España. ¿Se acuerdan ustedes cómo se formaban unas enormes lagunas ahí donde hoy es el hospital militar? ¿Cómo se llenaba de agua? Eso ahora no lo vemos. Los cauces están respondiendo bien gracias a esa visión de las autoridades. Y de ese ha dicho el INETER que estas lluvias van a continuar, pero que no es la entrada oficial del invierno, que el invierno probablemente lo vamos a tener ya en la tercera semana del mes de mayo. Pero bueno, por lo menos aplaca esa sensación térmica de bochorno que teníamos con esta ola de calor, y aunque hoy amaneció haciendo calor también, producto de la lluvia de ayer, y estar preparados los productores todavía prudentes, porque también dicen los expertos que no es el momento, hay que esperar para sembrar hasta la tercera semana del mes de mayo. Eliezer. Alberto, buenos días nuevamente. Mira, para mí esta es parte de la modernización que viene ejerciendo la alcaldía, la comuna en la ciudad, lógicamente, esta es parte de la modernización. Y es lógico que es también debido a la limpieza preventiva de los cauces. Recordemos que, como decía en comentarios atrás, en Managua, principalmente en los puntos más críticos, aquí por el lado de donde ahora es el Salvador Allende, antes era el Salvador Allende, y aquí por donde queda Walmart para el lado, todos esos puntos era un enorme caudal de agua que ahí se aglomeraba. Tanto así que los vehículos teníamos que desviarnos por otro borde para lograr ingresar a Monseñor Lescano, David y otros sectores. Ahora es diferente. Y obviamente que, como lo decía, es parte de la modernización, del ampliamiento de lo que son la limpieza de estos, de los cauces. Un trabajo bien efectivo que viene a hacer la alcaldía de Managua, lógicamente, es parte de su trabajo, parte de sus características que siempre ha venido haciendo desde que se llegó al poder, y obviamente es una manera de restituir ¿cómo se puede decir?, el diario vivir, o más bien el vivir digno de la población nicaragüense, porque antes se te metía el agua a las casas y los más afectados eran los barrios de Santa Ana, de Acahualinca. Hoy, gracias a Dios, pues ya estas situaciones ya no se viven actualmente aquí en Managua, particularmente. Aunque no podemos decir que no, porque ocurre en las grandes ciudades, y lo hemos visto, ¿no? Es que de repente una tromba ahí de agua y colapsa la ciudad. Pues eso puede ocurrir, eso hay que decirlo. Pero sí es importante el trabajo que se ha hecho, pues, porque Managua muy vulnerable, especialmente por lo que siempre se dijo como la cuenca sur, la parte sur de la capital, con todo de la parte sur, todas las nuevas urbanizaciones y todo eso, como también fueron, o sea, que si bien resolver un problema de vivienda, para también estaba provocando un problema para la ciudad, porque venía el agua sin ningún tipo de control, ni de retención, ni de nada que se parezca, no sé cómo se dicen esas cosas, pero bueno, ha mejorado bastante. Lo que sí creo que hay que señalar, Alberto, vi en el 9 de la carretera Masaya, un vehículo volcado, ¿no? Y hay que ser prudente, es decir, en general en esa vía no podés correr a alta velocidad, no te lo permite la gran cantidad de tráfico, de vehículos, menos con lluvia. Sí. ¿Qué te pasa? Menos con lluvia, entonces hay que ser prudente, y hay un momento en que vos no logras ver, busca un lugar seguro cómo estacionarte y esperar un poco. Pues yo creo que esas cosas ayudan también a que no haya tragedia, pues, y tiene que ver con una conducta personal. Y haciendo la aclaración que vos hiciste al inicio, sin ánimo de sacar provecho o tratar de propagandizar y todo lo demás, hay otra particularidad que se tiene ahora, y es el modelo. Entonces ya sabíamos que si la lluvia está persistente, ha caído mucha, ya sabemos que los alcaldes, que las autoridades edilicias van a ir a acompañar a la gente, y van a ir a hacer el recorrido, van a ir a hacer el levantamiento, y van a hacer el informe, y después viene el momento en el que son asistidos, ¿no? Son asistidos desde el primer momento los vecinos, ¿no? Porque es la primera respuesta, como lo explica
el doctor González, el mismo Fidel. Dice, bueno, el primer momento es la familia, ¿no? Y luego viene ya la parte institucional, ¿verdad? Y ya saben ellos que la alcaldía va a estar ahí para contribuir, para apoyar, para ayudar, que no están solos, pues. Eso es una realidad. Yo recuerdo que hace un par de años todavía la gente decía, ya, no nos preocupemos, ya viene Fidel seguro. Ya lo estamos esperando. Y la verdad es que los distritos también se mueven una gran cantidad de gente que va al auxilio, ¿no? Y que va a tratar de poner remedio, ¿no? Sin ser salamera, porque no lo soy. Sí. Pero sí hay que eso es un detalle que no es tan detalle. Sí, ¿verdad? claro. Y es la respuesta inmediata y ver en el lugar, o sea, hablar con la gente, protegerla, desde el hecho de que te lleven una frazada, pues eso ya te alivia un poco, ¿verdad? La tragedia que puede ocurrir en tu casa. Yo creo que eso es muy importante y siempre lo hemos visto en las situaciones más difíciles de la capital, especialmente con la lluvia. ¿verdad? Y se ha mejorado. El hecho de que ya no tengamos albergues también da cuenta del mejoramiento de las cosas, ¿no? Porque recordás que antes, en algunos momentos, se hicieron centros de evacuación, de refugio. Pues depende de no nos caiga. No, yo estoy claro, pero ya tenemos rato, pues, de que no se necesita. Ya tenemos rato, ya tenemos años. Recordad que cuando estaba... bueno, porque también se vino removiendo gente. Pues recordemos los que estaban en los escombros, se les dignificó la vida. Después los que estaban en las zonas muy costeras, que eran muy peligrosos, también se fueron reasentando. La última crecida del lago, ¿te acordás? Que fue correcto. También la gente... Hubo que sacarla. Y además fue una decisión correcta. Fue una decisión correcta. No solamente porque vivías en condiciones muy precarias, sino porque era necesario. Claro, y que no regresara la gente ahí, porque el tema es que después volvía otra gente. Entonces, el asunto es que no volvieran ahí, o volvían los mismos. El asunto es que no regresaran ahí y que no era un espacio para estar seguros, ¿verdad? Como población. Pero lo que sí yo creo que hay que tener claro, y lo debemos tener claro como ciudadanos, es que con este tema del cambio climático, además ya lo han advertido los especialistas, pues vamos a tener cada vez tormentas más intensas, inviernos más intensos o intensas sequías y todo eso, y que debemos de estar preparados a entenderlo y a hacer algo, ¿verdad? Sí, hacer algo, no esperar sentados rezando, porque no. Hay gente que no cree en eso del cambio climático, ¿sabes? Se resisten a creer, pero la realidad es que el planeta se resiente, ¿no? Y hay consecuencias. Y la contaminación y todas las emisiones de CO4 también, y después pagamos la consecuencia de los que estamos más vulnerables, ¿no? Que se consideran más vulnerables. Pero bien, lo bueno es que hay respuesta. Ojalá que el próximo aguacero les dé tregua a los hermanos de la alcaldía para asistir a esta gente y que no nos llegue otro hoy, ¿verdad? Más luego, ¿verdad? No se sabe, o sea, bueno, los de meteorología están vigilando, es posible, pues, ya sabes, pero eso está ahí, pero que sí, ayer fue tremendo, la verdad que sí. Le antecedieron algunas lluvias los días anteriores, ¿verdad? Sí. Pero no al nivel de la de ayer, pues. Ayer sí que fue como que se vino todo el agua que hay concentrado. Pero bien, ¿tenés algún comentario, Adolfo y vos, Eliezer, para irnos a la pausa? Bueno, solamente estar pendientes y protegerse de cualquier aguacero, todos lo estábamos esperando. Ahí sí que, como dice el dicho, como el agua de mayo, para calmar este calor sofocante que teníamos en días anteriores. Bueno que se establezca ya el invierno, no sé si que llegue temprano es bueno o no, pero para la producción que no se ha detenido nunca en Nicaragua y que tengamos un invierno, como dicen las autoridades que pronostican sea neutro, pues en buena hora para Nicaragua. Correcto. Eliezer, para ir a la pausa, sí. Alberto, rápidamente, y fíjate que yo creo que el nicaragüense ya ha tomado conciencia bastante de la situación que vivimos en años pasados con respecto a cómo se inundaban los cauces y todas esas cosas. Y obviamente el nicaragüense no es tonto, no andar botando basura allá en los cauces
porque no va a querer tampoco estarse inundando. Número uno. Número dos, esto para mí viene también a una serie de engranajes de trabajo que viene ejerciendo el gobierno, lógicamente, a través de las capacitaciones, a través de los medios de comunicación que juegan un papel muy, muy importante en esto para concientizar a las personas, y particularmente en lo que es el ampliar del tren para recolectar la basura, desde los camiones recolectores de basura. Porque si vos no das abasto, obviamente, como alcaldía o como comuna, para recolectar la basura, obviamente la población va a ir a botarlo a los cauces, donde los lugares donde más cerca le queda. Entonces, obviamente, es como decía yo, es parte de la modernización, no solamente de la infraestructura, no solamente de la inauguración de carretera, no de calle, ¿verdad? No solamente también de limpieza preventiva de los cauces, también de esta manera, porque si vos le das a la población donde o le poner los mecanismos o las herramientas para que bote la basura, obviamente vamos a tener las consecuencias menos como las que acabamos de tener con esta lluvia del día de ayer. Bien, amigos televidentes, vamos a irnos a una pausa. No se vaya, tenemos más, ya volvemos. Bien, y otro tema que acaparó o que también estuvo en los medios de comunicación es la decisión de Nicaragua de expulsar a la OEA del país, ¿verdad? Ya había un proceso en camino del retiro oficial del país que se comenzó en noviembre del año pasado. Sí. Se habla de que oficialmente son 2 años para hacer efectivo el retiro, pero Nicaragua ha decidido mejor no tener a nadie allá y sacar a los que estaban aquí. Una decisión soberana, y hoy venía reflexionando cuando en camino aquí. Y yo digo, y entonces pues comenzaron a decir que no puede Nicaragua, que no sé qué, que esto y lo otro, de la OEA, y que tiene que cumplir y no sé cuánto. Y no es eso lo que pedían todos algunos, pues. Saquémoslo, con la tal Carta Democrática. Sí. Saquémoslo, ¿verdad? Y como que masoquismo quedarte donde te están fregando, Tirsa, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, yo creo que eso que vos estás diciendo ahorita es importante, es decir, la campaña e incluso al oscuro ese personaje que verlo da dolor de estómago, de alma, hasta lo presionaron, lo insultaron diciendo cuándo van a expulsar a Nicaragua de la OEA, hay que sacarlo, bueno, esto es una dictadura. Todo lo que han dicho, sáquenlo, quítenle la palabra. Llegaron incluso a querer hasta sustituir al representante legítimo de Nicaragua por la gente esta que así invitaron varias veces. Le dieron la palabra y todo eso. Sí. Y además era expúlsenlo, sáquenlo, no tienen por qué estar ahí. Está bien, ya nos vamos. Entonces no hay ningún problema, y no es porque vos lo decís, es porque nosotros lo decidimos. Es porque nosotros lo decidimos en una decisión soberana de país. Pero además, hombre, hay otros países que no lo han hecho. Yo no sé si por cobardía, yo no sé si por táctica, yo no sé ni por qué. Pero bueno, en todo caso es su decisión. Pero lo han dicho. Hace poco lo dijo López Obrador. López Obrador, así López Obrador dijo que nos vamos a ir de ahí. ¿Verdad? Porque esto ya no funciona. Todos lo han dicho, esto ya no funciona. Y eso que no tienen la campaña, que ya dura no sé cuántos años en contra de México, ni nunca la han tenido como la tienen, ¿verdad? En contra de Nicaragua, que es una cosa espantosa, es una cosa de todos los días, sesiones especiales, discursos terribles. Bien hubieran deseado decir, caigámosle militarmente a ese país, ya desbaratémoslo, ya. O sea, lo ha dicho el mismo Bolsonaro, que no es santo de mi devoción, pero también lo ha dicho el mismo Bukele. No sirve para nada, nos vamos a ir de ahí, sin tener la campaña de agresión o las agresiones, porque ojalá que fueran solo una campaña, las agresiones en contra de Nicaragua. Y es una decisión soberana, porque o sea, ¿hasta cuándo vas a aguantar? ¿O qué más vas a aguantar? Han pedido sanciones económicas, han pedido bloqueos, te han querido expulsar, te han negado el derecho a la palabra. Acordate esas sesiones donde que en un momento estuvo Costa Rica al frente de esas sesiones y le negaron el derecho a la palabra a
a nuestros representantes. Es decir, ha habido una tras otra, que yo creo que no hay ningún país digno o que se aprecie que aguante semejante situación. Mira, y ha sido feroz. Y por supuesto tampoco hay que olvidarse de eso a quien representa la OEA. Claro. ¿Verdad? Y su representante general, que además, eso es el a quien fondo, se subordina. ese es el fondo, ¿verdad? del asunto, es decir, esa agresión permanente de los Estados Unidos contra Nicaragua, y este instrumento no se ha quedado atrás, pues ha hecho su papel, ¿verdad? Ha hecho su papel, y yo creo que ya esas situaciones ya no. Ayer incluso, digo, estos son, pero increíbles, iba a decir, pues, en el lenguaje coloquial, carebarro, porque te exigen. Espérate, ustedes, ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes no se pueden ir ahorita, ustedes nos deben, el compromiso, ustedes aquí, ¿qué les pasa a ustedes? Dice, espérate, ¿hasta dónde vas a aguantar? Ya, como bien lo decía ayer el canciller, un hasta aquí, ya no, ¿verdad? Basta ya. Sí. Con todas las consecuencias que se puedan tener, dale, pero hay que ponerle, y se tenía que poner un hasta aquí. Y repito, hay países que lo han dicho en su discurso, cuando se sienten agredidos. Te mencioné eso, que lo recuerdo ahorita, no se metan con nosotros porque ese organismo es inútil, hay que inventar otra cosa, hay que formar otra cosa, hay que salirse de ahí. No han tomado sus decisiones. Está bien, no hay problema. Sin sufrir las agresiones que hemos sufrido nosotros. ¿Verdad? Y yo creo que fue una decisión que, primero, que ya se había anunciado, claro, que ya se había dicho en la salida de la OEA, pero bueno, un hasta aquí, y yo creo que así lo entiendo yo, pues yo no sé cómo lo entiende el resto. Claro, es un adelanto. Adelante, Adolfo. Bueno, la decisión del Estado y del gobierno de Nicaragua de retirarse definitivamente de todo el órgano de la OEA, por sus agresiones constantes contra Nicaragua, es una decisión evidentemente soberana y libre que ratifica nuestra independencia y autodeterminación como Estado en defensa de los intereses de Nicaragua, y están basados en la Constitución política de nuestro país. Recuerden que el artículo número 1 de nuestra Constitución política dice que la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense, y que toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar estos derechos atenta contra la vida del pueblo, y es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos. Entonces, la lucha por la paz, por el establecimiento de un orden internacional justo, son irrenunciables, y la OEA se ha desvirtuado totalmente su naturaleza al convertirse evidentemente en un instrumento de los Estados Unidos y de impulsar, rescatar, tratar de imponer esa vieja doctrina Monroe contra América Latina y someter a aquellos países que no le son dóciles o que le son proclives. Entonces esta es una decisión soberana de Nicaragua, respaldada por nuestra Carta Magna, y de aquí en adelante seguimos. Eso no nos va a afectar en absolutamente, porque nosotros seguimos siendo parte de todo el entorno internacional, los organismos internacionales, seguimos en la CELAC, vamos a seguir en el movimiento de países no alineados, pertenecemos al SICA, estamos en la Comunidad de Estados del Caribe. Nicaragua va a seguir siendo parte de la comunidad internacional y participando en importantes foros internacionales. Claro que la OEA va a seguir siendo dominada por Estados Unidos, pero ya no nos va a corresponder pues pertenecer ahí, y que sí hay que cumplir un periodo para salirse. Y es irónico, como decían ustedes, que antes pedían que nos expulsen, y ahora dicen no se vayan, no quieren que nos vayamos, están lamentándose. Pero es una decisión que tiene que ser respetada porque es una decisión soberana del pueblo y del gobierno de Nicaragua. Fíjate que no es que dijeron que no se vayan. Cumplan sus obligaciones. Espérate, sí. Antes de irte cumplir tus obligaciones. Tus obligaciones. Sí, no te puedes ir así nomás. Tienes que cumplir. Es una arrogancia, una falta de respeto.
una actitud de lo más agresiva contra un país que esté en todo su derecho de decir: a mí no me volví a golpear la puerta fuerte, ¿verdad? Claro. Ni me vas a decir lo que voy a hacer. Nosotros, sí, yo creo que, repito, con todas las consecuencias que pueda tener, que no sé cuáles son, ¿verdad? Que las iremos viendo en los próximos días, en las próximas horas, qué sé yo, pero que era necesaria. Sí, yo creo que hicieron un papel realmente lamentable, ¿verdad? Sí. Aquí se quitaron la máscara y se pusieron, eran oposición, pues, eran opuestos, querían también quitar al gobierno, eso es lo que pretendían, pues, honestamente, pues, que uno no hubo ninguna intención de, en verdad, revisar cosas ni nada, no, aquí era que se pusieron del lado de la gente que quería, o de estas personas, pues, estos grupitos, ¿no?, que estaban conspirando con los Estados Unidos para tratar de tomar el gobierno, no por la vía electoral, sino por la vía de del pacto y de la violencia, pues. Eliezer. Berto, no, mira, la OEA siempre ha sido un instrumento intromitorio, se intromete en lo que son los asuntos internos, políticos, sociales de los países. Siempre ha sido eso, es un instrumento de intromisión por parte de los Estados Unidos. Estas agresiones e intervenciones, obviamente, una de ellas. Yo no sé si ustedes recuerdan, en meses pasados, la OEA ya estaba desconociendo lo que son las elecciones en Nicaragua sin haberse celebrado. Desde ahí ya está agrediendo a este país. Es un instrumento para fomentar lo que son los golpes de Estado y hacerlo legítimo en los países. O sea, vos no podés estar en un organismo que te viene a agredir, que se te viene a interferir en los asuntos internos, porque la OEA fue creada para este fin, para respetar los derechos fundamentales jurídicos y políticos de los países. No es para estar siendo juez y parte de esta situación, es para que existiera o que exista cordialidad y entendimiento entre los países que conforman o que conformábamos la OEA. Sin embargo, cuando vos ves que está plagiado o está de lado de la situación diferente que estamos viviendo en este país, entonces obviamente vos venís y te tomás una decisión porque está siendo agredido, está interfiriendo en tu asunto interno. Entonces viene y yo no sé si recuerdas también que la OEA convocaba a sesiones sin Nicaragua habérselo solicitado, donde hablaban de las situaciones que se estaban viviendo, entre comillas, aquí en Nicaragua. Entonces, ¿cómo vas a venir vos a ser juez y parte de este tipo de acciones en contra de un país? Obviamente y lógicamente que el gobierno actuó más bien en representación del canciller, actuó apegado a lo que son las leyes y derechos internacionales y nacionales, porque las agresiones y las intervenciones sin justificación en contra de un país, yo creo que no prima ni siquiera ni en Nicaragua, ni en Honduras, ni en ningún otro país del mundo que pertenece a este organismo que siempre ha venido a hacer tratar de implementar o aplicar lo que es la política estadounidense a nivel continental de nosotros como país soberano que somos como Nicaragua. Claro. Pero bueno, lo importante es que ya Nicaragua tomó una decisión y está claro que no se participa en ninguno de esos organismos o suborganismos que tienen, ¿verdad? O estructuras que tienen, ¿verdad? Dentro de la organización, y entonces así ellos pueden quedarse los que coincidan, pues que coincidan, ¿no?, en lo que están diciendo, las falsedades y mentiras que se han también expresado ahí, ¿verdad? Porque la intención es esa, ¿no?, terminar con el gobierno de Nicaragua. Pues no les es cómodo, no les es cómodo al gobierno de Estados Unidos, entonces ellos que repiten la política o son seguidores de la política norteamericana, entonces están en la jugada. Ya no se diga Almagro, pues, que es un personaje que se subordinó por completo y sin ningún pudor, pues, de manera sinvergüenza, digamos. Yo no sé en qué momento de su vida fue decente. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabés, venía de la izquierda, venía de allá, de Uruguay, no sé cuántito. Yo soy astronauta. Sí, yo estoy claro, sí. Pero sí, se suponía, ¿no? O sea, una persona totalmente descompuesta, ambicioso,
asquerosamente ambicioso. O sea, todo lo malo que se te puede ocurrir está concentrado en ese tipo. No es el escenario deseable, Claro. ¿verdad? Porque, bueno, si, lo ideal es que estuviéramos como país en todos los organismos habidos y por haber, donde, bueno, la presencia de Nicaragua y la voz de Nicaragua se escuche y además se respete, independientemente del tamaño en términos territoriales o de tu economía o de lo que sea, pero que bueno, que se escuche y se respete. Es lo deseable. Pero las cosas no son así. Las cosas no son así. Y te encontrás un nivel de agresión brutal. Yo quiero no aclarar, pero sí apuntar una cosa. La OEA no nació, ¿verdad?, para que todos nos lleváramos bien. Desde su origen es una podredumbre. Si no veamos la historia. No, pues. sí, claro. Entonces, no nació pues para que nos entendiéramos y nos lleváramos bien y todo eso, sino mira su historial, ¿verdad?, de agresiones y de golpes de Estado que ha propiciado, que ha respaldado. Y entonces tampoco podemos ser tan ingenuos pues, para decir que en el camino se descompuso desde que nació descompuesto. Pero bueno, era el organismo, ¿no? Claro. Es el organismo, está ahí súper cuestionado, terriblemente cuestionado pues por su propia naturaleza, pero ya hay un momento, y además con el nivel, yo insisto y repito, con el nivel de agresión en contra de Nicaragua, pues hay un momento en que tenés que decir hasta aquí llegamos, ¿verdad? Hasta aquí llegamos, pues y efectivamente, como dice Adolfo, hay otras instancias donde está representada Nicaragua y donde también nosotros tenemos que exigir que se nos respete. Claro. Le faltó el ALBA, que también ahí somos parte del ALBA, ¿verdad? Así es. Sí. O sea, que se nos respete. Pero sobre todo en organismos o en instancias donde está toda esa variedad, ¿verdad? Y entonces tener una posición digna, una posición fuerte, una posición clara, es lo que hace que te respetan. Claro. Y nosotros tenemos que exigirlo como país, no nos pueden seguir manoseando. Sí, igual, de verdad, ocurría con las Naciones Unidas, el padre de Escoto hablaba de la refundación de las Naciones Unidas. Y se sigue hablando. Y se sigue hablando, Se ¿no? sigue Porque hablando. es necesario. Ya esto ha cambiado, entonces es necesario avanzar en esos cambios. Vamos a irnos a la pausa, el reloj marca cerca de las 7:50. Nos vamos a la pausa y regresamos con los últimos minutos. Bueno, y estamos ya en la víspera también del 1 de mayo, como nos vamos a ver el 2, ¿verdad? Ya se anunció que como cae domingo, entonces el 2 se va a reponer, ¿no? Como día feriado, se compensa de acuerdo con lo que establece la ley, ¿verdad? Entonces el 3 nos miraríamos, pero el 1 de mayo creo que los trabajadores van a tener su fin de semana largo. Ya anunció la vicepresidenta, la compañera Rosario, que se depositará también una flor, van a como siempre, a Tomás, ¿verdad? El homenaje. El homenaje al comandante Borges, y de paso también ahí con el acto de los trabajadores, ¿no? Que coinciden, pues, ¿verdad? Un poco ahí. Bueno, lo importante es que los trabajadores, los trabajadores del Estado les van a adelantar su salario también, ¿verdad? Se anunció. El salario de mayo se comienza a pagar el 27, si mal no recuerdo, y ahí hay un calendario para el pago. De tal manera, pues, que como la Semana Santa resultó también, imagino, de mucho gasto, yo creo que cae bien el salario un poquito adelantado. No, cae bien, no, yo no, nada que ver yo. Cae adelantado. Pero los trabajadores también, yo creo que tienen todavía, digamos, la posibilidad de un transporte a 250, la probabilidad también de una vivienda digna. Se ha venido avanzando en todos esos aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana de los trabajadores, ¿verdad? Y bueno, se ha preservado el trabajo a pesar de las situaciones que se presentaron aquí con ocasión del intento fallido de golpe de Estado en el 2018. Pues no se corrió a nadie de los trabajadores del Estado,
Por el Pero sí, el contrario, sector privado. sí, ellos sí, claro, privado ellos sí corrió sí, centenares. corrió centenares de gente. Sí. Y por el contrario, el Estado dijo, vamos a priorizar el empleo, que la gente no se quede sin empleo, los que están empleados. Y la pandemia Y la pandemia también, que pudo haber significado decisiones drásticas por el tema económico también, pero no, pues. Yo creo que ahí también hubo un esfuerzo para preservar el empleo de los trabajadores. Sí, eso es innegable. Pues el 2018 podías haberlo justificado con semejante nivel de violencia, decir, bueno, no podemos sostener Claro. el empleo porque, bueno, esta es la circunstancia con el daño económico que le hicieron al país. Pero bueno, se dijo y se peleó por mantener el empleo. Yo creo que siempre para estas fechas, ya acercándose el 1 de mayo, aunque lo deberían de hacer permanentemente, el movimiento sindical debería de discutir más. No sé si decir reflexionar, pues no sé, pero sí discutir más sobre su papel, ¿verdad? En el desarrollo del país, en el desarrollo económico, en el nivel de productividad, porque el país lo necesita, en el rendimiento, ¿verdad? De tu trabajo, en la calidad de tu trabajo, en hacer mejor las cosas, en combatir la dejadez, que da pereza, la dejadez da pereza, la gente dejada da pereza. Ve, no, estoy sacando, eso es cierto, ¿verdad? Los malos hábitos, por no decir otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hace un gran esfuerzo por sacar adelante al país, pero entonces vos tenés que empujar también eso, pues, y necesitas un movimiento sindical más beligerante y discutiendo eso, su papel en los trabajadores del sector público, los trabajadores del sector privado, los trabajadores de la construcción, cómo ser más eficiente. Esas cosas, pues, que son importantes. Yo creo que es necesario hacerlo, porque no todo es perfecto, pues, ni nada que se parezca. Yo creo que ellos tienen que ser más beligerantes. Yo saludo, por ejemplo, el trabajo del sector salud. Claro. Trabajadores del sector salud que han hecho desde el 2010, con la pandemia. Un gran esfuerzo y han dado muestras de mucho empeño, de mucha disciplina y de querer trabajar caminando horas, ¿verdad? En todos lados, y eso hay que reconocerlo. Y es necesario y es justo reconocerlo. Los maestros que incluso en medio de la pandemia también fueron a sus clases. Estuvieron dando sus clases, pero creo que es un reto el movimiento sindical ser más crítico, más autocrítico, más beligerante y empujar también la carreta. Eso es necesario. Claro, Adolfo. Bueno, ya en los minutos que nos quedan, aprovechar para felicitar a todos los trabajadores de Nicaragua y reconocer a aquellos trabajadores sobresalientes en el Ministerio de Salud, los maestros tan esforzados todos los días, a todos los trabajadores en general, y que aprovechen este fin de semana largo para celebrarlo en familia, aprovechar para hacer turismo, los que puedan hacer turismo, y aprovechar esos días de descanso y retomar fuerzas para seguir adelante. Claro que sí, Eliezer. Alberto, bueno, primero, gracias a Dios que podemos celebrar este día, ¿verdad? Porque en su enorme esfuerzo que el gobierno ha venido realizando a partir del 2018 y más atrás, obviamente, por preservar y por mantener lo que es el sector trabajo público y obviamente también indirectamente por parte del privado, gracias a Dios que lo podemos celebrar un año más. Primero. Segundo, recordemos que esta celebración, pues gracias a Dios, vuelvo y lo repito, se ve materializada también en los avances que hemos tenido como país. Porque si aquí las recaudaciones, los impuestos, todo ese montón de cosas de lo que se depende, hablando del país, no tuviera la población enfrascada en esto o no hubiera un desarrollo o un mantenimiento de lo que son el sector empleo, creo que Nicaragua fuera como otros países, principalmente hablando. Entonces, gracias a Dios que nosotros estamos celebrando, y vamos a celebrar más bien lo que es el 1 de mayo, el Día del Trabajador nicaragüense, y también, obviamente, rendir un gran homenaje, particularmente a lo que sería el 30 de abril, que cumple 10 años del fallecimiento del comandante de la Revolución Popular Sandinista, comandante Tomás Borges Martínez.
Bien, yo creo que el reloj nos ha alcanzado, ¿verdad? Las 7:58 de la mañana. Yo me sumo a las felicitaciones a los trabajadores, al Día de los Trabajadores, ¿verdad? Y el reconocimiento que vos hacías también a los diferentes sectores, pero no queremos ser injustos tampoco, porque cada quien en lo suyo hace también un esfuerzo. Y bien, durante esta temporada de verano la gente hace un gran esfuerzo en las instituciones por atender a la gente, hay un esfuerzo extraordinario alrededor de que la gente la pase bien. Y ahora caen ya lo que es, y creo que hoy, mañana se presentará el plan invierno, creo. Y ahí está también, hay una gran cantidad de acciones y tareas que se vienen encima para muchas instituciones. Pues, Claro, lo que les corresponde. lo que les corresponde. Y, ay, te ponieron, No, para nada. ay, sí, lo que les corresponde. Les corresponde. Vuelve a lo mismo, Tirsa. También a los otros les correspondía hacer esto, hacer lo otro, y no lo hacían. ¿Ves? ¿Me explico? A eso siempre yo lo destaco. Porque bueno, sí pues es una obligación del Estado, bueno, pero no lo hacían, ¿verdad? Los otros no lo hacían. Los otros no lo hacían, ¿verdad? Así es que, aunque les corresponda, pues el esfuerzo se hace doble. Gracias, Tirsa, por haber estado. Gracias, Adolfo. Gracias, Eliezer. Nos vemos el próximo martes y nosotros nos vamos a despedir. Les invitamos a continuar con Canal 4, la mejor televisión. Y pásenla bien, pero cuídense, ya saben. Gracias, Tirsa.